Buenas, ahora vamos a revisar los modelos en Prey Framework. Quien sabrá es Cristian Portilla Pau. Primero veamos los contenidos. Vamos a ver lo que son las conexiones a base de datos con Prey Framework. En este caso, una configuración JDBC, que es la base para poder conectar con nuestra base de datos. Y de ahí tenemos unas configuraciones extra, que son conexiones de tipo de base de datos. Por ejemplo, H2, SQLite, Postgres, MySQL. Y finalmente la configuración del driver JDBC. De ahí se usa un ORM llamado EBIN. Este debe ser configurado. Luego se procede a hacer una configuración de modelos conjuntamente con la librería de tipo de ejecución para EBIN. Y finalmente podemos codificar usando el modelo de Prey Framework. Y ahora podemos ver que necesitamos primeramente, para poder hacer uso de Prey Framework, una configuración de la conexión por medio de JDBC. Para lograr esto tenemos que hacer uso del archivo build.sbt, donde debemos añadir la línea library dependencies más igual java jdbc. Esto nos va a permitir agregar ese plugin a las dependencias de Prey Framework. Y podemos revisarlo en el proyecto. Podemos ir de frente a este archivo build.sbt y ahí agregamos la línea que necesitamos para agregar la librería JDBC a nuestro proyecto. Una vez agregamos esta línea, ya tenemos el JDBC configurado. De ahí lo siguiente que necesitamos es una conexión a otro tipo de base de datos o un motor de base de datos. Podríamos usar H2, MySQL, Postgres o SQLite, que ya están configurados para poder funcionar con Prey. En este caso, por ejemplo, H2 tiene dos modos de funcionamiento: in-memory o persistente. In-memory significa que podemos usarlo para pruebas, y persistente es cuando deseamos una base de datos donde ya podamos hacer nuestra producción de datos o nuestra aplicación en producción. Como podemos ver, son solamente dos líneas que se añaden, en una especificación driver y en el otro la URL o ruta hacia nuestra base de datos. En el caso de SQLite es muy parecido. Especificamos el driver y el URL. Para Postgres sucede algo muy parecido, y acá podríamos indicar también el usuario y el password de ser necesario. Para nuestro caso vamos a probar con la conexión de MySQL. En este caso necesitamos el driver de MySQL, que es con mysql.jdbc.driver. Una URL que en este caso es jdbc mysql localhost y la base de datos que vamos a usar. Lo que sigue es el usuario y el password, que ya depende de nuestra base de datos. Esto podemos encontrarlo en el archivo application.conf, que vamos a poderlo encontrar en conf application.conf. Y acá agregamos lo que necesitamos, en este caso el driver, el URL, y en mi caso solamente estoy usando usuario porque no tengo password en base de datos. Y con eso tenemos la conexión para MySQL. De ahí, lo que necesitamos es la conexión a base de datos. Y nos haría falta una cosa, el driver JDBC, pero descargado para Prey Framework. ¿Y esto cómo lo logramos? Tenemos que agregar el driver de la base de datos como dependencia de la aplicación en el archivo build.sbt. Y para eso creamos un library dependencies más igual MySQL conector Java y la versión de conector. Esto debemos probarlo para poder ver su funcionamiento. En todo caso ya tengo compilado mi proyecto.
y yo ya he configurado la dependencia de MySQL. Una vez yo haga run, no debe haber ningún error en ejecución. Y sí, está perfecto. Entonces podemos acceder a la dirección localhost 9000 y me va a dar una salida perfecta de datos. Y sí, se cuenta perfectamente en la base de datos, puesto que no nos ha dado problemas. Como nota especial de este caso, si yo no tuviera la base de datos creada, me daría un error. Este sería el error que tendríamos que no tuvimos que crear la base de datos. Para que todo esto funcione, solamente debemos crear la base de datos. La única duda que quedaría es que de repente no obtengamos las tablas correctas para la ejecución. Pero eso no es problema. PrayFramework se encarga de eso. Como podemos ver, una vez creada la base de datos de nuevo, no nos debe dar ningún problema en ejecución. Y sí, hasta ahorita está ejecutando perfectamente. Bueno, lo que sigue es probar EBIN ORM. ¿Qué debemos hacer para que EBIN pueda ejecutar correctamente? Primeramente, EBIN ya viene como una dependencia de Pray. Solamente tenemos que agregar el plugin. En este caso, tenemos que ir al archivo plugins.sbt que está dentro de la carpeta project y agregar la línea add sbt plugin con los parámetros del plugin, en este caso de la versión 4.0.6, que coincide con la versión 2.12 de PrayFramework. Y acá procedemos a agregar sbt plugin EBIN con esta línea. Una vez hecho esto, ya tenemos el EBIN listo para ser usado como plugin de PrayFramework. Lo que sigue ahora es que para el buen funcionamiento de PrayFramework tendríamos que configurar la librería para que pueda añadir el paquete de models. Y eso será lo suficientemente necesario para poder terminar con esta configuración. Para lograr configurar esta parte de la librería, tenemos que ir a conf, application conf, y añadir la línea ebin.default y el paquete .asterisco. En este caso models.asterisco. ¿Podríamos usar otro paquete? Sí. Solamente tenemos que escribir el nombre correcto del paquete que vamos a usar para este caso. Eso lo hacemos en application conf, donde vamos a agregar ebin.default models.asterisco. Y con esto tenemos básicamente enlazado la parte del código con EBIN. Ahora lo que sigue a todo esto es que el uso de EBIN nos permite hacer código derivado de la clase con abajebin.mod. De esta clase derivamos nuestro código para que pueda ser creado
un modelo de datos. Básicamente el modelo de datos no necesita que creemos el SQL para las tablas en base de datos. Bien lo usa automáticamente. Una vez que estamos ejecutando nuestro proyecto, cualquier modelo que haya sido creado en código será creado en la base de datos por defecto por medio de el plugin de Eevee. Solamente debemos hacer clic donde dice aplicar este script ahora. Y esto nos va a crear inmediatamente las tablas necesarias para nuestro modelo, que aún no están creadas. Hacemos un refresh en la base de datos y ya tenemos las tablas necesarias en este caso. Y ya podemos trabajar con los datos de este modelo. Como podemos ver, ya podemos hacer uso de la tabla. Y ahora veamos un poco de código. El código en este caso es una clase de Java que extiende del modelo, que viene de io.evin.model. Y acá podemos traer los campos que necesitamos. En este caso un ID, un nombre y una fecha de registro. La última en el código es un finder. Es un código especial para poder hacer búsquedas de datos dentro de esa tabla. Y bueno, con este código automáticamente se genera la tabla en el modelo de la base de datos. Y el modo de uso es bastante sencillo, como podemos ver. Y hasta ahí sería todo de cómo crear nuestros modelos para PreFramework.